Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a nuestra cuarta sesión de esta segunda unidad de nuestra materia Procesos Psicológicos Básicos. Recuerden que en esta segunda unidad estamos ya hablando de atención. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la atención y los otros procesos psicológicos. De la misma forma, también vamos a ir identificando cuáles son las principales alteraciones que se presentan en torno a este tema de la atención. Sin embargo, me gustaría que antes de continuar, diéramos un breve repaso por algunos de los temas que vimos la sesión anterior. Como ustedes recordarán, vimos cuáles son los diferentes tipos de atención. Como ustedes recordarán, hablamos sobre las propuestas del psicólogo ruso Alexander Luria, quien nos señala que existen dos tipos de atención, la que él va a denominar involuntaria, pero también la atención voluntaria. Recuerden que la atención involuntaria es aquella en donde nosotros fijamos, nos fijamos en los estímulos exteriores, los estímulos que sobre los cuales vamos a ir atendiendo y que se dan como resultado de un reflejo. ¿Por qué decimos como resultado de un reflejo? Porque es algo que se presenta de manera espontánea, vamos a decirlo así. Puede ser un sonido fuerte, puede ser la presencia en automático de una gran cantidad de luz o todo lo contrario, puede ser que en un momento determinado quedemos a oscuras, tal vez un aroma que llega de improviso y esto va a generar que nosotros centremos nuestra atención en ese estímulo. Entonces, nuestra atención queda captada, ya que es algo inesperado y para lo cual nosotros vamos a reaccionar con una especie de instinto, con una especie de reflejo y que es sumamente indispensable porque en muchas ocasiones de ahí podría inclusive hasta depender nuestra vida. Ahora bien, tenemos un segundo tipo de atención a la cual vamos a llamar atención voluntaria. En este caso, eh, vamos a señalar que aquí existe voluntad propia para atender a los estímulos que se están presentando en el medio ambiente. Imaginen ustedes que estamos en un lugar extremadamente ruidoso, puede ser una fiesta, la música está sonando a un volumen muy fuerte y nos cuesta trabajo escuchar a nuestros interlocutores. Sin embargo, estamos interesados en lo que estos interlocutores nos están señalando, de tal forma que entonces vamos a buscar alguna estrategia para atender a todo esto que esos interlocutores nos están señalando y en esa situación vamos a solamente atender a las palabras, a la voz de estas personas. Lo que se escucha afuera, aunque sea extremadamente fuerte, aunque la música suene a un muy alto volumen, nosotros decidimos voluntariamente, y aquí el concepto, decidimos voluntariamente no considerarlo.
y nos concentramos, inclusive nos podríamos ayudar por la vista, mirando la boca de nuestro interlocutor, de nuestros interlocutores, para poder captar qué es lo que están diciendo. Entonces queda como muy clara qué es esta voluntad, atención voluntaria, perdón. Ahora, hay quienes postulan que también existe lo que llamaríamos atención habitual y se le denomina así porque está relacionada, como su nombre lo indica, con los hábitos y actividades del sujeto. Nos referimos al hecho de que una persona tiene como esa conducta habitual. Por ejemplo, yo como profesora les comentaba el hecho de poner atención en la ortografía, aunque no esté dentro de mi papel de profesora. Puedo estar leyendo yo tal vez, como dicen ahora, un meme y estoy mirando, estoy identificando o estoy observando si tiene faltas de ortografía. Ya es un hábito, es una cuestión a la que estoy acostumbrada, dado que habitualmente, y de allí el nombre, habitualmente yo estoy identificando las faltas de ortografía de mis alumnos. Entonces se vuelve como una especie de costumbre, habrá quien diga una especie de tradición tal vez, y en muchas ocasiones pues esta atención habitual pues ya ni se piensa, ¿no? Pudiera ser que hasta inclusive se señale como una especie de hábito inconsciente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Habiendo recordado estos puntos, vamos entonces a nuestro tema ya propiamente del día de hoy, que tiene que ver con la atención y los demás procesos psicológicos. Bien, como nos hemos podido dar cuenta, la atención es sumamente necesaria, al igual que la percepción, para prácticamente llevar a cabo cualquier otro proceso psicológico. Se requiere aprender conceptos, actividades, se necesita utilizar la memoria tanto a largo como a corto plazo para retener cualquier tipo de información e inclusive cualquier conversación común y corriente. Entonces, esta es la razón o las razones por las cuales la atención se vuelve sumamente indispensable. Y es la razón por la que también vamos a revisar cuáles son las relaciones que existen entre, por ejemplo, la atención y el razonamiento, la atención y la conciencia, la atención y la inteligencia, la atención y la emoción, o la atención y la acción, así como la voluntad, por ejemplo, también con respecto a la voluntad. Entonces, vamos con la primera del día de hoy. Atención y razonamiento. Bueno, por principio de cuentas tendríamos que definir qué es el razonamiento. Y vamos a decir que es una serie de situaciones en donde nosotros vamos a relacionar o a poner en contexto ideas para llevar a cabo una operación psicológica llamada superior. Repito, el razonamiento es considerada una operación psicológica superior y que cotidianamente este razonamiento nos lleva a la resolución de problemáticas, ¿no? Piensen ustedes, una situación bastante sencilla y bastante común.
me despierto tarde, por lo tanto también se me hace tarde para ir a mi trabajo y entonces tengo que tomar una decisión con respecto a cuál sería la estrategia a seguir para llegar lo menos tarde a mi trabajo. Allí yo ya tengo un problema, ¿no? ¿Cuál es? El llegar tarde al trabajo. Entonces analizo cuáles son los posibles caminos, cuáles son las posibles opciones. Cuando yo estoy analizando, ahí yo estoy realizando lo que se conoce como una configuración mental. En mi mente yo visualizo estas posibilidades, ¿no? Y esto, bueno, pues sería un razonamiento que me está llevando a la solución, pues, de este hecho determinado, ¿no? Decíamos, la posibilidad de llegar tarde, no quiero hacerlo y entonces busco las estrategias. ¿Qué es lo que yo pudiera hacer para no llegar tarde? Aquí se van a ir interconectando pues diferentes ideas, diferentes posibilidades y yo las voy a poner como en una especie de balanza para ir analizando. Voy a razonar cuáles son las posibles actividades, los posibles caminos o los posibles planes de acción que nos conlleven, como decía hace ratito, a solucionar esos problemas o ese problema en específico. Entonces, el razonamiento se requiere que la atención se fije en las ideas que son indispensables. Fíjense bien, yo estoy analizando posibles caminos y para analizar esos caminos yo tengo que poner atención para lograr conectar esas posibles ideas, ¿no? Esos posibles caminos, el camino A, el camino B, el camino C. Alguna de estas ideas tomará la batuta, es decir, se volverá como la más importante y entonces yo optaré por alguna de ellas. Pero no debo de perder de vista que entonces aquí la atención, a querer o no, se fue enfocando en alguna acción que se volvió como importante y me permitió identificar pues cuál era el camino que más me convenía, ¿no? Entonces, la atención siempre va a estar presente cuando nosotros queremos solucionar un problema y nos lleve inevitablemente a lo que sería el razonamiento. Bien, nuestra atención también se va a relacionar con lo que sería la conciencia. Hay algunos investigadores, algunos autores que relacionan la atención y la conciencia con la atención voluntaria y la atención involuntaria que decíamos hace ratito. Según ellos, se puede fijar la atención conscientemente en una serie de estímulos. Vamos a pensar, por ejemplo, un sonido. Y poniendo atención consciente en esos estímulos, yo voy a poder definir a qué corresponde, ¿no? Por ejemplo, si yo considero que estoy sola, pero escucho voces, ahí obviamente esas voces son los sonidos. Y entonces yo voy a poner mi atención de forma consciente para identificar de dónde provienen y de quiénes son esas voces. Entonces, con esto yo lo que estoy haciendo es activar la atención voluntaria.
yo identifico y me doy cuenta que esas voces vienen de la calle y corresponden a personas que van pasando. Sin embargo, también se habla de que se puede prestar atención involuntaria. Y bueno, pues en este caso no nos daríamos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos atención a ciertas palabras articuladas por una persona, no se presta atención tanto a veces en lo que me está diciendo, es decir, en el discurso, sino estamos poniendo más bien atención en esas palabras lentas, en esas palabras articuladas. Eh, bueno, es el ejemplo tal vez que sucede en la actualidad con el presidente, ¿no? A muchas personas no les gusta escucharlo hablar, precisamente porque habla de una manera muy extremadamente lenta. Entonces, muchas personas sienten apatía por esa manera de hablar y ponen atención más bien en esa lentitud con la que habla, no tanto en lo que dice. Ahí pues estamos realizando un proceso consciente, porque nosotros somos, vamos a decirlo así, los que estamos decidiendo en qué ponemos la atención. De esta manera entonces podemos identificar cómo la conciencia se relaciona con la voluntad y pues se diría que hay estímulos que se atienden conscientemente. Yo les decía en el ejemplo de las voces que yo escucho, y otros sin la conciencia, ¿no? Hay atención consciente, pero también hay atención inconsciente, ¿no? Por ejemplo, no hay una conciencia del movimiento de los ojos que hacemos cuando leemos un texto atentamente. Estamos concentrados en lo que dice el texto, mas no así, por ejemplo, en cuántas veces parpadeamos o cómo movemos los ojos. Entonces nosotros decidimos en dónde ponemos conciencia y en dónde no ponemos conciencia. Muy bien, continuamos. El siguiente proceso psicológico es la inteligencia. Entonces, ¿cómo se relaciona la atención con la inteligencia? Bueno, pues se dice que la inteligencia es la capacidad de dar respuesta frente a una circunstancia que inclusive podríamos decir problemática, ¿no? Entonces, inteligencia es la manera en que respondemos ante una situación dada, haciendo uso otra vez de otros procesos psicológicos, como por ejemplo la memoria y el razonamiento. Y también en este caso, con las emociones, ¿no? No por algo, en la actualidad, pues hay libros que nos hablan de inteligencia emocional. Entonces, para hacer frente a una determinada situación, nuestra atención juega un papel muy importante y a esto se le va a llamar limpieza de conciencia. Limpieza de conciencia es una especie de vaciamiento de la conciencia que nos ayuda a centrar precisamente nuestra atención en una actividad determinada, en una tarea bien específica. Y ahí entonces estamos nosotros dando una respuesta frente a esas circunstancias que nosotros decíamos, ¿no?
Hay algunos autores que nos dicen que la mente se queda en blanco a expectativas de algún evento temido o inesperado. Estamos ahí en ascuas, decimos nosotros, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver qué vamos a hacer. Escuchamos, por ejemplo, a un gruñido de perro y eso nos puede generar un poco de ansiedad, pero sabemos que si efectivamente hay un perro cerca de nosotros, pues tenemos que prepararnos para huir o para defendernos. Entonces llega un momento en que nos quedamos así, como petrificados, poniendo atención muy, muy específica y analizando, es decir, utilizando la inteligencia, pues para ver cómo vamos a reaccionar, qué es lo que vamos a hacer ante esa situación que pudiera llegar a ser peligrosa, ¿no? Es decir, de un lado se protege la conciencia de la entrada de nueva información. Nosotros en ese momento ya no atendemos más estímulos, solamente estamos escuchando al perro o estamos mirándolo, este, si está cerca, si está lejos, y si no lo vemos, si podemos identificar de dónde provienen los sonidos, es decir, ahí estamos haciendo uso de la atención voluntaria, ¿se dan cuenta? Pero a la vez, pero a la vez, también estamos pensando cómo resolver esa situación, ¿no? Acuérdense, acabo de decir que inteligencia es la capacidad de dar respuestas frente a ciertas circunstancias. Entonces, allí yo cierro mi atención a otros estímulos y estoy pensando cómo solucionar ese problema. Entonces, podemos decir que la inteligencia está relacionada también con las emociones. Decía yo hace ratito, no por algo, hoy por hoy se habla de la inteligencia emocional, que sería como el modo para dar respuestas ante una circunstancia tal eh, o una serie de estímulos que necesitan toda nuestra atención y bloquear pues otras situaciones que no nos permitieran desarrollar la tarea que necesitamos, ¿no? Cuando yo les digo este ejemplo del perro, no estoy pensando si hace frío, si hace calor, vamos, solamente pongo mi atención en esa situación, ¿no? Ok, continuamos. Vamos ahora con el punto de la emoción, ¿no? Ya hablábamos de inteligencia emocional, entonces, bueno, pues aquí también la atención va a jugar un papel importante, ¿no? Aquí vamos a ir identificando cuál es el papel de la emoción en todas las decisiones que tomamos y para todas las tareas que tenemos que desarrollar en un momento determinado. La emoción va a actuar como un apoyo para una tarea o para, bueno, cuando digo tarea me estoy refiriendo a una actividad, ¿no? Como cuando pues estamos seguros de que podemos realizar una actividad, una situación. Ahí, cuando nosotros estamos seguros de que podemos realizar una tarea, una actividad, pues identificamos que tenemos plena confianza en nosotros mismos. Vamos a suponer una tarea relativamente fácil, como a lo mejor podría ser calentar tortillas, ¿no? Calentar tortillas puede ser una actividad relativamente fácil, por lo tanto, puedo decir que yo tengo confianza en mí para realizarla. Pero también eh, vamos a identificar que puede haber tareas cuya emoción tiende a ser un tanto como negativa y entonces yo me bloqueé, ¿verdad? Me limite, como por ejemplo cuando estoy angustiada porque
estoy a unos pasos de hacer examen y entonces me pongo toda nerviosa y se me olvidan las respuestas. Ahí estoy hablando de una negación, perdón, allí estoy hablando de una emoción negativa. Y esta emoción negativa va a dificultar o va a entorpecer mi proceso de memoria, mi proceso de razonamiento, mi inteligencia y además de todo va a bloquear mi atención. Una actividad que era relativamente fácil ahora se va a ver bloqueada. Hay estudios que nos enseñan, bueno, que nos demuestran un poquito lo opuesto. Cuando una emoción es positiva, entonces nosotros aumentamos em, la calidad de nuestros pensamientos, la cantidad de nuestros pensamientos también, y obviamente esto trae como resultado la posibilidad de solucionar de manera más fácil pues los problemas que se puedan llegar a encontrar, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay emociones que nos resulta prácticamente imposible controlarlas? Bueno, pues cuando hay emociones que se vuelven incontrolables o muy difíciles de controlar, desgraciadamente hay situaciones negativas. Por ejemplo, en cuanto a lo que serían las tomas de decisiones. A veces nuestras tomas de decisiones pues no son como las más correctas, por decirlo así. Y entonces incurrimos en problemáticas todavía mayores, ¿no? Por eso es importante, perdón, concentrarnos y poner atención en, eh, pues, alcanzar nuestro rendimiento más óptimo, ¿no? Nuestro mejor, mejor rendimiento. Y para ello, pues, es necesario el control de las emociones. Si yo tengo un control adecuado de mis emociones, la ejecución de mis conductas y por ende la consecución de mis objetivos, de mis metas, de mis actividades va a ser eficiente, va a ser eficaz. Entonces necesito controlar mis emociones. Bien, vamos ahora con el siguiente punto que sería la atención y la acción. Ya dijimos en algún momento que la atención es como pues un foco en una zona oscura. ¿Por qué? Porque nos está iluminando cierta área. Nos puede estar iluminando cierto objetivo. Esta iluminación pues obviamente nos dejará ver y entrever una situación de una manera más clara, de una manera más nítida, y entonces eso nos permitirá definitivamente tomar acción, ¿no? Realizar las conductas que sean mejores para llegar o para alcanzar nuestros objetivos, llegar a alcanzar nuestras metas. Entonces, la acción está estrechamente vinculada a la atención. La acción, pues, es determinada por nuestra propia atención que se da a la información de los estímulos, pero que también nos va a llevar al logro o a la parte opuesta, al fracaso de la acción. Consecuentemente, pues vamos a poder o no
alcanzar nuestro objetivo planeado. Entonces yo necesito poner toda mi atención para ir identificando cuál es la acción a seguir y que esa acción me lleve a un buen término, ¿no? Es importante señalar que la acción también está ligada a lo que son las emociones y a la motivación. Por ejemplo, cuando estamos a punto de exponer un tema ante un grupo y nos sentimos inseguros, pues ahí las acciones nos van limitando, pero si nosotros estamos seguros de lo que vamos a hacer, entonces nuestras acciones serán tendientes al objetivo, al alcanzar el objetivo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la atención y la acción nos van a llevar a el logro de nuestras metas. Bien, vamos ahora a hablar acerca de la atención y la voluntad. Otro proceso psicológico importante entonces es la voluntad. Ya dijimos hace unos minutos, perdón, ya dijimos hace algunos minutos que hay una relación muy estrecha e importante entre conciencia y atención, ¿sí? Están estrechamente vinculadas. Decíamos que la atención es vista por muchos investigadores, por muchos psicólogos, como un signo de voluntad. Ya lo dijimos en varias ocasiones, que yo puedo poner atención voluntariamente a alguna situación. Considerando esto, entonces, pues es muy fácil de entender por qué se dice que hay una vinculación o una unión muy fuerte entre la atención y la voluntad. Se puede decir que voluntariamente nosotros focalizamos la atención en una actividad o en una tarea que se nos vuelve pues importante y necesaria. Y a pesar de mi situación, a pesar de que tengamos sueño, por ejemplo, o a pesar de que tengamos hambre, vamos a enfocar nuestra atención en terminar eso que nos interesa, ¿no? Podría ser a lo mejor, si soy estudiante, mi tarea, mi trabajo escolar. Si soy empleado, pues terminar mi tarea, ¿no? Allí se requiere forzosamente, pues, voluntad, pero también estrechamente vinculada con la atención. Imagínense querer terminar la tarea y tener mucha voluntad, pero no poner atención, no se puede, ¿verdad? Si nosotros ponemos atención, quiere decir que hay voluntad en la situación. Entonces allí vemos cómo es que la atención se relaciona entonces con voluntad, con razonamiento, con conciencia, con la inteligencia, con la emoción, con la acción y la voluntad. Y pues sí, es importante señalar que a veces es sumamente difícil poder separar todos estos conceptos. Si ustedes se dan cuenta, es, están estrechamente vinculados. La conciencia, por ejemplo, con la atención, la inteligencia con la conciencia, la acción con la emoción y todos ellos con la atención, ¿no?
Razonamiento, conciencia, inteligencia, emoción, acción, voluntad, todos están vinculados, pero además, a su vez, todos ellos con la atención. Y cuando se vinculan, cuando se relacionan, inevitablemente nos van a llevar a la consecución de metas, ¿no? A lograr lo que nos habíamos planteado en un momento determinado. Ok, vamos entonces con el último subtema, alteraciones de la atención. Y bueno, pues aquí vamos a entrar en un terreno bastante interesante, porque vamos a identificar que existen una gran cantidad de alteraciones en la atención. Y cada una de estas alteraciones, pues se deben, por desgracia, a lesiones orgánicas, algún tipo de alteración que podemos llegar a tener, pues básicamente en el cerebro, como ahorita vamos a identificar, ¿no? Pero bueno, estas lesiones pues van a tener un gran impacto en cualquiera de las dos atenciones, es decir, en la atención voluntaria y en la atención involuntaria. Entonces, vamos a ir explicando de una manera pues muy breve y sencilla cuáles son las alteraciones que surgen en la atención voluntaria y cuáles son las alteraciones que surgen en la atención involuntaria, ¿no? Es un tema bastante complejo, es un tema bastante extenso, pero mucho de esto está tratado de una manera anatómica, por así decirlo, que ya está entonces más estrechamente vinculado con lo médico. Y bueno, no, por supuesto que no es nuestra intención em, mirar esta problemática, atacar o atender esta problemática desde el punto de vista em, biológico, sino psicológico, ¿no? Bien, continuamos entonces esta explicación señalando que una de las personas importantes en el estudio de estas alteraciones de la atención fue precisamente Luria. Él nos va a dar una explicación acerca de lo que son las patologías de la atención. Ojo aquí, patología tiene que ver con alteraciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de la atención? Y él lo va a retomar desde el área del cerebro que está afectada y que por ende va a generar una lesión. Entonces, el tipo de lesión que existe es la que va a determinar el tipo de patología. Pero también el hecho de si se afecta la atención voluntaria o el hecho de si se está afectando la alteración involuntaria. Entonces, Luria nos va a decir que si existe una lesión masiva en algunas zonas del cerebro, la atención involuntaria es la que se va a ver alterada, por lo que el reflejo de orientación, es decir, hacia donde yo mire cuando se escucha o cuando se presenta un estímulo en términos generales, se va a ver afectado. Si yo tengo una lesión fuerte en un área determinada del cerebro, aunque yo escuchara, pues no sé, por ejemplo, un claxonazo cuando estoy pasando la calle, no lo voy a atender, no voy a ponerle atención y ya están vislumbrando, ya se están ustedes imaginando la problemática que esto conlleva, ¿verdad? Bueno, ok. Se dice que puede haber lesiones en los lóbulos frontales del cerebro y cuando esto sucede, la atención voluntaria es la que se va a ver afectada.
Fíjense bien. Cuando hay una parte muy amplia de nuestro cerebro afectado, lo que se va a afectar es la atención involuntaria. Pero cuando la alteración es en los lóbulos frontales, entonces la alteración es voluntaria. Aquí lo vemos. Ajá. Voluntaria, lóbulos frontales, involuntaria, profundidad del cerebro. ¿Va? Entonces, esto de la alteración en la atención voluntaria, pues está estrechamente relacionado con los procesos psicológicos superiores, por lo que si a alguien desgraciadamente se lesiona una parte del cerebro, aparte de que su atención se va a ver afectada, también se van a ver afectados otros procesos psicológicos. Entonces, en muchas ocasiones, em, el individuo pudiera llegar a presentar un déficit en el reflejo orientador, pero en algunas otras ocasiones, pues no necesariamente. Esto tendría que estar dependiendo, o esto dependería de qué área específica del cerebro se lastimó. Dicen, bueno, los que digan, se sabe que las alteraciones en la atención voluntaria son las más difíciles de tratar, porque precisamente como lo vemos aquí, lo que está dañado pues son esos lóbulos frontales. Entonces, por desgracia, a veces los pacientes no pueden concentrarse en tareas sencillas porque se distraen fácilmente eh, con algún tipo de sonido, con alguna imagen, con algún olor. Eso es muy importante, chicos, y lo vamos a retomar posteriormente porque en muchas ocasiones hay pequeñitos a los que se les puede diagnosticar algún mal, pero en realidad el problema viene desde aquí, desde la atención, ¿no? Probablemente el chiquillo haya sufrido algún accidente cuando era más pequeño y entonces ahora se presenta esa alteración, ¿no? Ok, muy bien, vamos con el siguiente punto. Hay ocasiones, nos dice Luria, que existe una tercera forma en que se va a alterar nuestra atención. Y esto sucede cuando nosotros estamos muy cansados o tenemos muchísimo sueño o padecemos, bueno, hay alguna situación, alguna perturbación emocional que esté presente. Entonces, en esas circunstancias, el sujeto va a presentar una alteración de la atención. Y como no, yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando tenemos muchísimo sueño, pues lo único que estamos pensando es precisamente en eso, ¿no? En dormir. Si tuvimos una situación emocional muy fuerte, pues obviamente eso también nos va a perturbar, ¿no? Entonces, ahí, este, eso también puede manejarse como una alteración de la memoria. Para Luria, todo esto pues conlleva una explicación neurofisiológica
Él decía que nuestra atención voluntaria se vuelve inestable por algunas alteraciones o por algunas lesiones que puede llegar a haber en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Eso va a ir generando entonces esas alteraciones en la atención. A ver. No. Bueno, antes de pasar a este tema. Bien. Se dice que para comprender algunas fallas de atención involuntaria, fíjense, aquí lo estamos manejando, que las fallas en la alteración involuntaria se dan debido a lesiones que pueda haber en la profundidad del cerebro. Acuérdense, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuáles son esas fallas? Bueno, pues tenemos lo que se conoce como hipoprexia, hipoperplexia y algunas otras. Vamos con la primera, ahora sí cambiamos nuestra hoja. Entonces, tenemos varios tipos de alteración en la memoria. La primera se conoce como hipoprosexia. Ahí la tenemos, ¿no? Y es la disminución, eso, recuerden, eso significa hipo, por debajo, y si es por debajo, pues está disminuida. Entonces, la hipoprosexia es la disminución en la atención. En pocas palabras, es cuando hay un déficit para focalizar nuestra atención a estímulos externos que se presentan. Y esta alteración en la atención involuntaria, entonces está ligada a una lesión en nuestro cerebro, específicamente en el tronco superior. En ella se va a dar una problemática de un reflejo de orientación. Bueno, por principio de cuentas, no identificamos, por ejemplo, de dónde viene un sonido, no identificamos de dónde viene alguna luz o de dónde viene la oscuridad. ¿Sí? Ahí tenemos ese problema. No identificamos o no atendemos de dónde viene el estímulo. Entonces, imagínense que yo escucho, o más bien dicho, bueno, escucho un sonido, pero no le pongo atención. ¿Por qué? Porque tengo una atención disminuida, es decir, hipoprosexia. Si ese sonido de alguna manera me está señalando algún problema, pues entonces yo no voy a buscar la manera de defenderme de ese problema o de quitarme de ese problema. Es ahí en donde empezamos a tener esas situaciones negativas. Bueno, ahora, también, bueno, precisamente dice, ¿no? Apatía o inactividad. Imagínense ustedes un incendio. Obviamente un incendio es un acontecimiento que pone en riesgo mi vida y que por lo tanto yo debo de buscar la manera de ponerme a salvo. Pero esa lesión en mi tronco cerebral me va a generar esto, apatía e inactividad. Como si yo dijera, no pasa nada. No es tanto que la persona con hipoprexia, hipoprosexia, perdón, hipoprosexia, este, lo haga de manera natural, sino que es como resultado de la misma alteración, ¿no? Y pues no se pone a salvo, no se resguarda. Bien,
Ahora, en el caso contrario, tenemos la hiperprosexia. La hiperprosexia es un aumento en la tensión. Esto puede producirse de una manera artificial cuando las personas consumen drogas que activan el sistema nervioso. Nos pone en estado de alerta exagerado, ¿no? Por eso me dice ahí aumento. Entonces, pues desgraciadamente las personas están intranquilas, porque además de todo, esta situación es momentánea mientras está presente el efecto de las drogas, pero precisamente mientras las drogas están activas, mientras las drogas están presentes, pues el sujeto se encuentra en pues, mal estado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una excitación elevada. Ante cualquier estímulo hiperreacciona, vamos a decirlo así. Entonces también eso genera problemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el reflejo de orientación? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita, hay dos caminos, ¿no? O bueno, hay dos situaciones. Cuando por un lado existe un déficit en la atención, ya lo dijimos, hipoprosexia, o también cuando hay una sobreexcitación, es decir, hiperprosexia. Si existe un déficit, el reflejo de orientación aparece tenuamente y se va desapareciendo rápidamente. Y lógicamente, si la situación es al revés, si hay una sobreexcitación, este reflejo tarda mucho en desaparecer y entonces provoca una gran confusión, porque hay situaciones que son, digamos, instantáneas, pero mi reflejo es un reflejo lento y pues obviamente eso me trae como problemas, como consecuencia trae problemas, ¿no? Ok. Ah, viene otro de mis problemas no favoritos, otros de mis problemas no favoritos, em, que son los déficits de atención, ¿no? Dos déficits de atención, uno que sería el TDA, ¿sí? Déficit de atención simple, lo voy a decir así, o el TDAH, que sería el déficit de atención con hiperactividad. Estas son unas formas de alteración de la atención en donde se van a manifestar problemas tanto de atención voluntaria como de atención involuntaria. Es muy difícil de diagnosticar y de dar tratamiento. Los psicólogos aquí en este caso, pues necesitamos estar siempre a la vanguardia de los conocimientos y los descubrimientos que se vayan dando para poder atender mejor a nuestros clientes. Desafortunadamente, pues existe como una gran controversia con respecto a este déficit de atención, porque pues ahora existen, digamos, como tendencias que señalan que este déficit de atención, tanto sin actividad como con hiperactividad, pues a final de cuentas se da porque los sujetos que lo presentan no se les pone la atención necesaria, ¿no? En el caso de los niños, pues seguramente son niños que no son atendidos de manera adecuada por su padre, bueno, por sus cuidadores, ¿no? Puede ser su padre o su madre. Y esto es precisamente la génesis de esa situación negativa. Pero bueno, ya posteriormente vamos a hablar de esto en un semestre más adelante
cuando veamos psicopatología. Y ahí ya vamos a hablar más detenidamente de estas alteraciones en la atención, el TDA y el TDAH. Por ahorita lo dejamos aquí. Agradezco mucho su atención y que tengan una muy bonita tarde. Estamos en contacto.